La industria del secuestro en Paraguay inició con un partido político, Patria Libre. Su brazo armado más fuerte se convertiría en el que hasta hoy se conoce como el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, el que se atribuye secuestros y muertes en su historial. Mamá, papá, quiero decirles que estoy bien, que estoy tranquilo, que no se preocupen. Los líderes que dieron inicio a esta banda criminal hoy están presos. Esos son los que nos investigan. Esos son los bandidos que están en contra de la lucha popular en Paraguay. Su primer gran golpe fue el secuestro de María Edith Bordonde de Bernardi, quien fuera capturada el 16 de noviembre del 2001 en el estacionamiento del Parque Ñuguazú. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con los señores Juana Rom y Anuncio Martí? ¿Y cómo puede estar esto ligado al supuesto secuestro de ellos por parte de agentes del Estado? Es lo que vamos a explicar. Es que vamos a mencionar el secuestro de María Edith, también hay que mencionar la creación misma del movimiento político Patria Libre, que se inició en el 88 más o menos, se tuvo datos sobre la existencia de este grupo. O sea, esta historia de los secuestros, especialmente en estos nuevos tiempos, se inició con el secuestro de la señora María Edith de Bernardi, 16 de noviembre del año 2001. María Edith Bordonde de Bernardi pasó 64 días en el sótano de una casa ubicada en el barrio Palomar de Asunción. Fue liberada el 19 de enero del 2002, luego de pagarse $1 millón por su rescate. Y nos dedicamos de lleno a la investigación. La prioridad número uno era el caso del secuestro de la señora María Edith. Encontramos que algunos nombres, por ejemplo, el de Alcides Biobrites, el de Lucio Silva, Carmen Villalba, que figuraban en la lista, entonces fácilmente se pudo comparar con otros hechos ocurridos anteriormente, específicamente en el 97, diciembre del 97, donde se intentó robar el Banco de Choré a través de un túnel. Y todo ese grupo estaba procesado por ese hecho. Y los que se sumaban eran Anuncio Martí y Juana Ron, que junto a Alcides Biobrites llevaban el dinero a Marcos Álvarez. Entonces se solicitó la captura de todo el grupo y a partir de ahí ellos empezaron a ser buscados como procesados en ese caso. Por el secuestro de María Edith Bordonde de Bernardi, fueron condenados a 18 años de prisión por comprobarse que fueron autores materiales Alcides Osmar Oviedo Brites, Carmen María Villalba Ayala y Aldo Damián Mesa Martínez. Además, fueron condenados a 8 años de cárcel José Tomás Rosa, a 5 años Nidia Grisel Espínola de Rosa y a 7 años de los Santos Saldívar. ¿Había más sospechosos? ¿Se llegó a capturar a todos? Sí, había más sospechosos. Y no se logró capturar a todos. No se llegó a capturar a ninguno todavía. Se empezó a buscarles cuando ellos aparecen sorpresivamente diciendo que fueron secuestrados por la policía y que fueron torturados. Eso descompuso totalmente el ambiente, la investigación. Podríamos decir que embarró totalmente lo que era la investigación. Y les sirvió, porque eso les sirvió para que ellos no se vayan presos. Consiguieron la libertad ambulatoria. Y cuando el caso iba a ir a juicio oral, ellos se iban a la fuga y se fueron al Brasil. Inclusive ellos fueron considerados traidores por el grupo armado. El grupo armado
encabezado por Alcido Bío Brites. Traidores y cobardes, ya que ellos se iban a la fuga. En vez de ir a entrar con ellos en el monte, ellos se iban a la fuga. Y con importante cantidad de dinero. E inclusive gente que estaba en la misma comisión directiva del movimiento político Patria Libre, después les denunció. En el secuestro de la señorita Cubas, Cecilia Cubas, apareció un testigo importante que era presidente del partido Patria Libre y que les denunció que ellos en una reunión decidieron la muerte de Cecilia Cubas porque el papá no había pagado toda la suma que ellos habían pedido. Así, Juana Rom y Anuncio Martí, prófugos de la justicia paraguaya, encontraron refugio en Brasil y años más tarde demandaron al Estado paraguayo por supuestamente haberlos secuestrado y torturado. Tanto Juana Rom como Anuncio Martí denunciaron al Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por supuestamente haber sido víctimas de secuestro y torturas. Sin embargo, se pueden constatar severas inconsistencias en el relato fáctico de la historia que plantean. También en evidencias, dictámenes médicos y en sus propias declaraciones ante la propia Corte. Curiosamente, ellos fueron secuestrados y torturados por agentes del Estado paraguayo, cuando al mismo tiempo estaban siendo buscados por ser considerados sospechosos del secuestro de María Edith Bordonde de Bernardi. En el testimonio que ofrecieron luego de ser liberados, acusaron directamente a los señores Saturnino Antonio Gamarra, Javier Casal y José David Schembori como si fueran los autores del hecho de secuestro y tortura. Dieron lugar, días y horas en que iban individualizando la participación de ellos y en las diligencias que fuimos produciendo fue demostrando de que ninguna de esas manifestaciones podían tener ningún respaldo, porque en los días y horas que ellos manifestaron haber tenido o haber ocurrido los hechos mencionados, esas personas estuvieron en otros lugares, haciendo otras actividades y todos fortalecidos con testimonios, con documentos, con filmaciones, por lo que se fue cayendo en la investigación las manifestaciones de las víctimas de un comienzo. Pero incluso antes de fugarse del país y buscar refugio en Brasil, tanto Juana Rom como Anuncio Martí tenían todas las garantías procesales en la investigación que buscaba esclarecer los supuestos actos de tortura y privación de libertad. Y aún así, no agotaron todas las instancias judiciales paralelamente al hecho que los tenía como sospechosos del secuestro de María Edith Bordonde de Bernardi. Ellos tuvieron la activa participación en la etapa investigativa, tal es así que el señor Arrón tenía 3 abogados, el señor Martí tenía 2 abogados, quienes estaban todos los días en el Ministerio Público proponiendo diligencias, coadyuvando en la investigación, llevando oficios para su diligenciamiento. Ellos tuvieron garantías durante todo, porque acuérdense de que ellos en este proceso se presentaban como víctimas y en el caso del secuestro de la señora María Edith de Bernardi, ellos estaban como acusados. Y es el único caso de secuestro en que los imputados estaban respondiendo al proceso en libertad. ¿Qué más garantía que eso se les podía dar? No existe otro caso de secuestro en el país que los imputados hayan respondido en libertad. Entiendo entonces que no recusó a ninguno de los fiscales. Siguiente pregunta. Si formuló denuncia contra alguno de los agentes fiscales intervinientes ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados por mal desempeño de sus funciones. No presentamos porque no valía la pena.
Llamó la atención que hayan acudido a instancias internacionales para buscar justicia ante un hecho cuando ni siquiera buscaron agotar todas las instancias judiciales en Paraguay. O quizás precisamente por sentir que tenían evidencia en su contra fue que huyeron. Usted tuvo que concurrir a declarar, fue citado por la Fiscalía, ¿qué tipo de acciones hubieron de parte del Estado paraguayo hacia usted en relación a la investigación de este hecho? Me llamaron a declarar, sí, pero por instrucciones de mi abogado yo no brindé ninguna declaración en ese caso en específico. O sea, usted concurrió y dijo que no declaraba. Exactamente, por instrucciones de mi abogado yo no presté declaración. A todo esto se suman dudas considerables en las conclusiones médicas que no pudieron determinar elementos configurativos de tortura y que, por el contrario, se puede constatar inconsistencias importantes en declaraciones e informes que presentan como defensa Juana Ron y Anuncio Martí. Bueno, ellos sí tienen una serie de lesiones, o sea, eso es indiscutible. La relación de causalidad y el origen de estas lesiones es lo que no fue sometido a un análisis, creemos nosotros, lo suficientemente profundo en ese informe médico del 30 de enero. Que en un informe que es una impresión diagnóstica inicial que tuvieron los médicos al ingreso de esos pacientes. Luego de eso hay que hacerle un seguimiento a esas lesiones, a esas supuestas lesiones, estudiarlas, analizarlas, hacer análisis de sangre, de infecciones, ecografías, tomografías, radiografías, etcétera, etcétera, para constatar que el origen de aquello, si eso se debía o no a una infección o alguna enfermedad previa o preexistente, y para poder saber si eso es realmente causado por un traumatismo o por qué es causado, cuál es su origen. Ese seguimiento es el que no se dio. Por ejemplo, las declaraciones por escrito de la doctora y actual senadora Esperanza Martínez, ante lo consultado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, generan ciertas dudas. Por este medio quiero comunicar a la ciudadanía el rol que me ha tocado desempeñar el 30 de enero del año 2002, cuando formé parte de una junta médica integrada por 13 médicos que tuvieron a su cargo el examen de ingreso a la internación de los señores Juana Ron y Anuncio Martí. Ellos fueron examinados por una junta médica integrada por 13 profesionales médicos, de la cual yo también formé parte en mi carácter en ese momento de presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos. Afirmó que tanto Arrón como Martí presentaban lesiones en la cabeza y en el cuello. Sin embargo, en el informe médico del 30 de enero del 2002, consta que Anuncio Martí no presentaba signos de lesiones en el cuello en el momento del examen. Según la doctora Esperanza Martínez, en su declaración por escrito ante la Corte, las lesiones genitales que presentaba Juana Ron eran llamativas y el testículo derecho tenía el doble del tamaño normal, supuestamente. Bueno, hay distintos tipos de inconsistencia, le llamamos nosotros, ¿verdad? Una tiene que ver con las lesiones descritas en ese informe del 30 de enero con lo que se visualiza en el video y con lo que se visualiza pobremente en una de las fotos que ellos arrimaron al expediente. Así y todo, no se visualiza ni en esa foto ni en el video, por ejemplo, las lesiones en el epigastrio y por debajo de la zona umbilical que menciona en el caso de Arrón. Entonces es una inconsistencia en cuanto a las fotos y el video con el diagnóstico de ingreso. Que el 30 de enero ellos dicen que el testículo derecho está aumentado al doble del tamaño comparado con el testículo izquierdo. Resulta que luego, ese mismo día, se hace una ecografía en el Sanatorio Migones y dice la ecografía que el testículo derecho está en el tamaño normal y el testículo izquierdo está de un tamaño disminuido. Ni siquiera estaba aumentado de tamaño, estaba de tamaño normal. El otro es que estaba chico.
¿verdad? O sea, y se debía a una enfermedad preexistente. Hay inconsistencias en cuanto al relato del secuestro de ellos y las lesiones que ellos dicen. Martí dice que él tiene que a él le rompieron la cabeza con un culatazo de pistola en la parte de la frente. Fruto de ello tuvo una gran hemorragia, y no solamente hemorragia, sino también hemorragia nasal. Y resulta de que tanto en la foto del ingreso de Martí a sala de urgencia de Hermigone se visualiza solamente esto: una pequeña escoriación triangular en la frente, que no es de un culatazo. ¿Por qué no es un culatazo? Porque cuando se te pega un culatazo que es perpendicular al eje, a la superficie del cuerpo, en la piel de la región de la frente, que inmediatamente por debajo tiene hueso, es perpendicular, eso va a romper la piel. Y ahí es donde se va a romper la cabeza. Va a tener una lesión contusa cortante, se va a abrir la piel. Eso se llama solución de continuidad en términos médicos, cuando es el efecto perpendicular, y va a sangrar. Esto es una escoriación. La escoriación es la acción tangencial de no es una acción perpendicular, es tangencial, de un elemento contundente, un roce, un arañazo, y más todavía algo que es casi milimétrico. No hay hematoma, no hay equimosis alrededor, nada. Y tampoco hay solución de continuidad, no se puede hablar de que se rompió nada acá. Y para rematar, en el examen otorrinolaringológico que se le hace, no hay vestigios de sangrado, o sea, no sangró la nariz. Y en el caso del señor Arrón, que se hizo un examen otorrinolaringológico, él también habló de que tuvo una profusa hemorragia nasal, fruto de los golpes. Se hizo un examen otorrinolaringológico tan profundo que se hizo una endoscopía, una rinoscopía. Se metió un tubo para mirar por dentro y tampoco hay vestigio de sangrado. Eso lo dice la historia clínica del Sanatorio Hermigone. Entonces esta es una inconsistencia entre el relato fáctico de ellos y el examen físico. O sea, estoy hablando ya de 3 tipos de inconsistencia en el punto de vista pericial. Y como si eso fuera poco, los informes psiquiátricos y psicológicos suman otras inconsistencias. En el dictamen psiquiátrico presentado en el año 2009, el doctor Carlos Portillo constata supuestas secuelas, supuestamente originadas por la detención de Juan Arrón en el año 1983, como prueba para una petición de indemnización de víctima de la dictadura, y lo presentan en el mismo informe como prueba de la supuesta tortura del año 2002. En cuanto al dictamen que se presentó por Juan Arrón, figuraba estrés agudo y varios síntomas asociados a esa situación, y que, de acuerdo a lo referido por el doctor Carlos Portillo, apuntaban al hecho de los supuestos hechos de tortura a los que fueron sometidos con el señor Anuncio Martí. En el expediente vi otros informes como para la indemnización por el proceso como víctima de la dictadura. La defensa y los alegatos finales presentados por el Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se basan fundamentalmente en que no existen elementos configurativos comprobables de tortura. No se pudo comprobar la participación de agentes del Estado paraguayo en el supuesto secuestro y los supuestos hechos de tortura tanto a Arrón como a Martí, y que no se violó el principio de presunción de inocencia en ningún momento, sino que por el contrario, todo el tiempo tuvieron ambos todas las garantías procesales, y aún estando en libertad. Los hechos de este caso tienen necesaria vinculación con otros que iniciaron la industria del secuestro en Paraguay.
El secuestro extorsivo fue el elemento que llevó al Ministerio Público paraguayo a investigar a Juan Arrón y Anuncio Martí. Siguiendo fielmente el manual del secuestrador, que es el que se había encontrado en el allanamiento de Sanguinacue, donde tenían bien establecido que en caso de ser acusados o imputados por el hecho de secuestro, lo primero que ellos tenían que hacer es desacreditar a los investigadores, mencionando que habían sido torturados o haber sido vejados. Eso lo aplicaron a rajatabla, porque ellos en esa causa, ellos ya estaban sindicados. Antes del supuesto secuestro de ellos ya estaban sindicados como supuestos autores del secuestro de la señora de Bernardi. Solamente que una vez que ella es liberada y declara, ahí es donde ella directamente menciona que tanto Juan Arrón como Anuncio Martí estuvieron en el lugar de cautiverio. Tal es así que ella, sorprendida cuando declara en la causa que nosotros llevábamos, dice: ¿cómo es posible que Anuncio Martí esté secuestrado desde el 17, si el 19, el día en que a mí me liberaron, él me dio las últimas instrucciones antes de salir? El factor político estuvo ausente en los presupuestos. Muchos años más tarde pudo concluirse la afinidad entre el brazo político y el brazo armado de los grupos que darían inicio a la era de la industria del secuestro en Paraguay. La perspectiva política como elemento vinculante no era considerada para el Estado paraguayo por varias razones. Entre ellas, que no existían precedentes importantes de secuestros y sus vínculos con sectores políticos que puedan llevar a considerar el nexo como factor principal. Incluso cuando fueron llamadas a declarar máximas autoridades políticas del momento, entre quienes se encontraban el presidente Luis Ángel González Maqui y también quien se convertiría en presidente años más tarde, el en ese entonces obispo Fernando Armindo Lugo Méndez. Ninguno de los actores políticos insinuó al momento que inició la investigación que podría haberse tratado de un plan para desestabilizar al gobierno actual o que se avisoraba la conformación de un grupo armado o guerrillero que se iniciaría desde un brazo político para convertirse en un brazo armado. Una estrategia con un propósito claro y deliberado. De eso se trató lo que armaron Juan Arrón y Anuncio Martí. Ellos estaban no solamente acusados, ya habían superado la etapa intermedia de la audiencia preliminar y estaban a 48 horas del juicio oral y público. Y de ese juicio oral y público con certeza iban a salir condenados por las pruebas que habían en contra de ellos. Hicieron una ingeniería jurídica extraordinaria, ya que su abogado renuncia a la defensa y por tanto pide que se levante la caución real que ellos habían otorgado. El juzgado hace lugar a ello y le intima a Arrón y Martí a designar nuevos defensores y luego, en ese lapso, ellos se fugan. El 19 de enero del 2002, cuando María Edith Bordón de Bernardi fue liberada, se libró orden de captura para varias personas, entre ellas Arrón y Martí. Las hermanas de Juan Arrón son las que se encargaron de divulgar la información de la supuesta desaparición de Juan Arrón y Anuncio Martí, el mismo día que se solicitó su captura desde el Ministerio Público. En ese momento, las hermanas de Juan Arrón presentaron el primer habeas corpus, porque supuestamente les informaron que su hermano estaba detenido por policías en la estancia del mismísimo ministro del Interior, Julio César Fanego. Pero el habeas corpus era muy genérico y no mencionaba ese pequeño gran detalle que para ellas era supuestamente una información certera. Inmediatamente después, las hermanas Arrón realizaron una denuncia penal caratulada como Saturnino Gamarra Acosta, José Shemborio Campos, Javier Casal Eliseche sobre privación de libertad, torturas y otros. ¿Cómo es que a tan poco tiempo de la supuesta desaparición ya sabían que estaban secuestrados y además eran torturados sin haberse comunicado con ellos? Ya en fecha del 24 de enero del 2002,
las hermanas Arrón sostenían que su hermano y el señor Anuncio Martí habrían sido torturados y hablaban de una supuesta coacción con fines políticos. Sin embargo, esos mismos detalles de las supuestas torturas y supuesta coacción con fines políticos recién fueron revelados cuando el 30 de enero del 2002, Juan Arrón y Anuncio Martí aparecen ante los medios de prensa. Es llamativo que las hermanas Arrón ya estuvieran al tanto de esos detalles. ¿Y cómo fue que supuestamente identificaron a sus torturadores? Allí también hubo inconsistencias. Pero todavía hay más inconsistencias en las declaraciones de María Auxiliadora Arrón. Ella señaló que el 21 de enero del 2002 llamó a la radio Ñandutí y habló con el periodista Humberto Rubino. Y dijo que los que le tienen a Juan Arrón, que él jamás les va a firmar nada, ni con sangre le van a hacer firmar nada. Si pensaban que con Juan iban a cerrar su caso, están equivocados. ¿Cómo es posible que ella supiera ese detalle? Incluso sin suponer, afirmando en todo momento, que supuestamente quienes tenían en cautiverio a su hermano lo estaban forzando a firmar un documento de confesión autoincriminatoria, cuando en realidad esa versión de lo acontecido y esos detalles se dieron a conocer recién el 30 de enero del 2002. Y además, cuando la señora María Arrón contestó la quinta pregunta al Estado paraguayo, ella misma admitió haberse enterado de los detalles de la supuesta privación de libertad recién en fecha 30 de enero del 2002. Incluso cuando Juan Arrón declaró ante la Corte Interamericana, señaló que ese supuesto acuerdo para autoinculparse siempre fue verbal y nunca le presentaron ningún documento. Y de haber existido, tampoco hubiera tenido sustento jurídico porque la Constitución Nacional en su artículo 18 establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Además de esto, Arrón y Martí utilizaron el proceso que investigaba su supuesta tortura para tratar de desligarse de una eventual culpabilidad en la causa que investigaba el secuestro de María Edith Bordón. Y lo admitió también Juan Arrón ante el jurado de la Corte Interamericana cuando dijo que era muy probable que se hubiera incluido un párrafo de nulidad del proceso en un acuerdo de intenciones entre la representación de Arrón y Martí y el Procurador General de la República el 9 de julio del 2009. El acuerdo de solución amistosa del 2009 surgió por iniciativa ¿de quién? ¿De ustedes o de representantes del Estado? Surgió por iniciativa del gobierno paraguayo, representante del Estado paraguayo, en ese caso el ex procurador Enrique García, y como ya lo señaló el representante del Estado paraguayo, tenía una serie de cláusulas, no eran cláusulas precisamente, era como un acuerdo de intenciones. Es muy probable que sea correcto lo que señaló el representante del Estado, de que haya incluido un párrafo sobre la unidad del proceso por el cual nosotros éramos acusados. Es muy probable. Es decir, se evidenció que buscaron desvincularse del proceso que los investigaba por el secuestro de María Edith Bordón y la intención era clara, que se los exculpe de la causa. Juan Arrón se evidenció a sí mismo en su declaración ante la Corte Interamericana al admitir que huyeron al Brasil por una supuesta indefensión en la causa que los tenía como sospechosos del secuestro de María Edith Bordón, fortaleciendo aún más la sospecha del Estado y el vínculo que deseaban dar de una causa con la otra y que venían forjando desde un principio ellos mismos para que una termine desvinculándolos de la otra. Otra de las inconsistencias que llama la atención es que Juan Arrón manifestó en su declaración ante la Corte que antes de salir de la casa en la que supuestamente estuvo en cautiverio, se percató de que no se encontraban sus captores y que la puerta estaba llaveada. Entonces la destrabó y salió.
entonces, ¿quién cerró la puerta con llave desde adentro si solo estaban las víctimas? Anuncio Martí, por su parte, señaló que volvió a entrar a la casa donde supuestamente lo tenían capturado porque se olvidó de sus lentes, pero que fue acompañado. En el video de la supuesta liberación se nota que ingresó solo, y él señaló que entró acompañado. Y en segundo lugar, ¿quién, en su sano juicio una vez liberado, volvería a ingresar al lugar donde supuestamente lo tuvieron en cautiverio y lo torturaron? Cuando salen de la casa, vuelven a entrar en dos momentos diferentes, el mismo día, y entre la sintomatología está, o los indicadores está que la persona tiende a huir del lugar donde sufrió ese tipo de lesiones, tortura, amenazas contra su integridad física. Si es consistente el dictamen que se presentó con respecto al estrés agudo, esa persona no va a retornar.